de tan lejos? ¿Por qué traerlo y no irse a Madrid, por ejemplo? Porque para ello operar con costos menos elevados requieren un tipo de cambio más flexible, y ese tipo de cambio lo encuentran en este tipo de países, al cual tú le agregas un elemento de corte político, que es que haya estabilidad política. Correcto. Tú te vas a Madrid, tú te vas a Francia, tú te vas a Alemania, y ellos no van a encontrar una flexibilidad cambiaria y hasta flexibilidad laboral. Y evasiva también de impuestos. Claro, claro. Porque eso está ahí, hay que La decirlo. parte tributaria. Claro, le evaden. No, claro. En esos países no se evaden. No, para nada. Para nada. Entonces, por esa razón, tú te puedes encontrar y tú dices, cóntrale. Pero en la República Dominicana, ¿por qué hay más inversión que en Frankfurt? Inversión, por ejemplo, coreana. Claro. Eso no es casual. No, claro que no. ¿Entiendes? Así Entonces, por eso, siempre hay que repetir una frase de un pensador de la economía que se llamaba Paul Samuelson. Decía, en economía no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis, No hay todo almuerzo se cobra. Exacto. Hermano, quiero volver atrás porque hay mucha gente que está interesado en el tema de los 20.423 millones que el gobierno ha facilitado para dinamizar la economía, que va, por ejemplo, dirigido a las pymes, va también a los bancos para los préstamos. Ahora, reciben ese dinero esas instituciones, pero muchas veces vemos que reciben ese dinero por las facilidades no se les dan a la gente cuando vamos con préstamos, cuando vas a sacar una casa, porque vemos que reciben ese dinero para que den facilidades, pero tú vas a tratar de conseguir un apartamento de bajo costo, pero ese bajo costo es de 2 puntos y pico de millones. O sea, creo que 4 millones. Pero ponle tú 2.8, 2.6. Entonces, ¿cuál es la facilidad que dan ellos entonces? ¿No llega a los pobres? Mira, en realidad... El pobre no tiene derecho a vivienda. En realidad, es una debilidad que en algún momento las entidades de intermediación tienen que superar. Claro. Y obviamente, en una política de vivienda del sector público combinado con el sector privado, el acceso al crédito debe ser un elemento fundamental. Que llegue de verdad. Y que, por ejemplo, que una persona de ingreso medio pueda financiar una casa de 4, de 3 millones. Pero que tenga facilidades reales. Que haya facilidades reales. Porque no hay forma. No se le puede poner tanta traba Así es. al público crediticio. Bueno, hermano, con tu permiso, vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con este invitado de lujo, el economista, abogado, analista y comunicador, nuestro hermano Dari Javier. Nos vemos en breve. Bueno, ya seguimos conversando con nuestro amigo Dari Javier. Hermano, sigo en economía, porque a mí, tú sabes que a mí me gusta el tema de la economía. Y hay mucha gente que le interesa. Hermano, yo quiero que tú expliques, porque vuelvo un poquito atrás y reitero. Aquí se habla mucho de crecimiento, que somos el país que más crece en el área. Ahora, tú como economista, para que la gente sepa, ¿dónde que crece un país? Porque la gente dice, oye, pero el país crece, pero no le llega a uno los bolsillos. Entonces, los bolsillos no se ve. Entonces yo creo que tú le digas a la gente, tú le expliques como economista, ¿por qué que se anuncia tanto crecimiento? ¿Dónde es que el país crece? Mira, déjame comenzar a decirte con la parte comparativa. A mí no me gustan mucho las comparaciones, porque para tú comparar este país con los demás, tú tienes que evaluar en la misma moneda Exacto. y el mismo producto. Exacto. Los mismos bienes en que están creciendo, los mismos sectores. Entonces, por eso a mí no me gusta, porque no se hacen de manera correcta. Ahora, en relación a dónde crece, lo primero que cuando uno ve los informes, tiene que ubicarse es en cuáles sectores crece. Porque la economía crece. Claro. Si la economía no creciera, tú y yo no estuviéramos acá. Así mismo es. Porque el canal no tuviera con qué pagar luces
con qué pagar a los empleados ni a los camarógrafos. Correcto. Entonces, la economía crece, si te dice crece en el sector agropecuario, no puede haber escasez de bienes agropecuarios. Si te dice que crece en el comercio, debe de notarse. Si crece en la construcción, si crece en la zona franca, entonces todo ese crecimiento se hace una consolidación y se saca un promedio. Correcto. De la economía en sentido general. Entonces, desde ese punto de vista, la economía crece como quiera. Yo reconozco que para la mayoría es un poco incomprensible, porque por lo que tú dijiste, la gente ve el crecimiento. Que crece, que crecemos, que crecemos. En su cartera, en el bolsillo. No llega. Y no es ahí. Es en el sector. En los sectores, el Estado tiende a promover el crecimiento, pero el Estado no es que genera la que pero no debería reflejarse. el Estado, ahí voy. Ajá. El Estado no es el que genera la riqueza del país, no es el que produce los elementos que fomentan Pero es el crecimiento, pero a través de la política económica, por ejemplo, esas medidas del Banco Central, favorecen el crecimiento de la economía. ¿Dónde se beneficia el Estado? Se beneficia en los impuestos. Por ejemplo, si crece el sector comercial, el Estado le cobra impuestos, recibe impuestos, ingresos tributarios a través del comercio. Mientras más crece la economía, más ingresos tributarios recibe el Estado. Ese es el beneficio. Pero en verdad cuando dice crece la minería, son las empresas mineras que se benefician. Dari, ¿es verdad que la economía crece aquí en base a los préstamos que hace el gobierno? No, es que eso no. Que ellos suman todo eso, No, los préstamos que se hace el gobierno. Es Dari. que la economía crece por bienes, por servicios, que se extrae más oro, se producen más bienes agropecuarios. Y con más préstamos, Dari. Más industria. ¿Cuál es que más préstamos se hace? Es que los préstamos tienen otra orientación. ¿Entiendes? Tienen otra orientación. Se construye, se invierte. Claro, Pues claro. el crecimiento no es el crecimiento. Ayuda al crecimiento. Lo que pasa es que ya esa parte, el enfoque que le dan es de carácter político. Y cuando a las medidas económicas se le ponen colores políticos, ahí se desnaturaliza el entendimiento. Correcto. Dari, quiero plantearte un tema que también tiene que ver mucho con la economía, que es el tema de la deuda del sector público no financiero. En el 2007, hay que decirlo, la deuda estaba en 7.558 millones, algo así. De esa fecha, que han pasado 10 años ahora, la cifra es de 28.369 millones. 20.000. 28.369, algo así, millones. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿por qué que sube tanto la deuda aquí? ¿Es que tiene que haber déficit obligado en cada gobierno? ¿Cada año? Mira, el déficit es normal. ¿Pero por qué es normal? En cualquier economía es normal. ¿Por qué es normal? Porque los gobiernos elaboran un presupuesto. Una proyección. Una proyección. Esa proyección te dice cuánto el gobierno va a recaudar y cuánto va a gastar. Si los gastos superan esos ingresos, naturalmente hay una diferencia. Y a esa diferencia entre ingresos y gastos es lo que técnicamente se llama déficit. Y ese déficit el gobierno tiene que financiarlo. Y la vía más rápida que lo hacen los gobiernos aquí en el mundo es vía préstamo. No es una política, digamos, que tú puedes engancharte permanentemente de ella, pero los gobiernos son impulsados a eso. Porque el problema de un déficit no es el déficit en sí, sino cómo se va a financiar. Ese es el problema. Entonces, los gobiernos lo financian con deuda, ponen al Banco Central
a emitir billetes y monedas, que al final entra lo que en buen dominicano se llama dinero inorgánico, y la aplicación de nuevos impuestos. Como tú ves, los tres son una camisa de hierro, claro, para la economía, para la población. Entonces, la menos lesiva sería la colocación de impuestos, pero es la que más afecta de manera directa a los consumidores. Así mismo es. Entonces los gobiernos dan vuelta y recurren más al endeudamiento, y luego, a través de impuestos más laxos, ¿verdad? Se lo hacen transferir. O sea, tú y yo pagamos de manera indirecta el monto del endeudamiento, claro, que hacen los gobiernos. Claro que sí. Pero, hermano, y más aún, sí, se la transferimos a la nueva generación. Eso es lo grande. En este caso, esa deuda de 28.000, casi 29.000 millones de dólares, esa deuda, ¿es sostenible para el país? Hasta ahora sí. Ahora, yo te pregunto, ¿no será insostenible dentro de poco? Si aumenta, pero va a seguir aumentando a una velocidad, ¿a cómo va? Que el gobierno, que el Estado no la pueda cubrir, se transfiere en sostenible. Pero hasta ahora tiene un cierto grado de sostenibilidad porque está por debajo del 50%. Entonces eso te da un grado de sostenibilidad. Ahora, mi opinión es que ha de reorientarse la política de endeudamiento para evitar que se caiga en una insostenibilidad. ¿Hacia dónde hay que reorientarla? No, sencillamente es cambiando el perfil de la deuda o sencillamente neutralizando algunos renglones de endeudamiento. Pienso que el gobierno debe de evitar caer en una trampa. Si tú te das cuenta, la sostenibilidad de la deuda tú lo ves por indicadores y además por resultados. Si fuera insostenible, el gobierno hace rato que estuviera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o estuviera dando los toques de un acuerdo del tipo que requiere el fondo. Pero como no hay problema presupuestario hasta el momento, entonces el gobierno no se ha visto en esa necesidad. En este caso, Dari, porque vimos aquí cada año de manera calladita, como decimos los dominicanos, hay algunos impuestos que se suben, se graban algunas cosas, con el caso ahora de la llamada del 911, que fueron grabadas las llamadas internacionales para ese dinero recaudarlo y llevarlo al 911 para que crezca más. Ahora, yo te pregunto, ¿no habrá que hacer una reforma fiscal pronto en el país para hacer sostenible esa deuda? Bueno, hasta ahora... Porque aquí qué momento se hace. Hasta ahora el gobierno ha dicho que no tiene la necesidad de incurrir en una reforma fiscal y lo ha demostrado. Correcto. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda de que no va a haber reforma fiscal en lo inmediato. Pero si el gobierno y los próximos se ven en una necesidad, se puede producir una reforma fiscal. Ahora, una reforma fiscal en nuestro país no puede ya ser una reforma de parcho. Debe ser una reforma amplia en el cual está implicado reducir la evasión fiscal y sobre todo la parte que tiene que ver con la exención. Yo quiero dar el gobierno. Escúchame, Dari. Vamos a una pausa comercial y vamos a analizar esa parte. Pero antes porque es importante. Para enlazarlo. Yo entiendo que, por ejemplo, ningún gobierno tiene la obligación de exonerarle combustible a empresas industriales. Que las universidades privadas que tienen una tarifa alta, el gobierno no tiene por qué hacerle transferencia. Las únicas transferencias a la universidad que el gobierno dominicano puede hacer
es a la UAS. Y no la hace. Y la hace precariamente. No la hace. Muy poco le da Entiendo. a la UAS. Hermano, vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con nuestro amigo y hermano Dari Javier. Volvemos ya.